comemos, pero también somos lo que han comido nuestros antecesores, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es un desafío entenderlo de esa manera, porque todos los estudios que hablan actualmente nos hablan de la importancia de la nutrición durante el embarazo, ¿no? Y para tener un buen inicio en la vida, ¿no es cierto? Llegar a ser un niño, una persona productiva, siendo adulto, ¿no? Y con todas las capacidades. Todo lo que ahora tenemos y lo que como país en vías de desarrollo todavía o retardo en crecimiento es prácticamente una consecuencia de una mala alimentación durante la niña, siendo niña, y después cuando ya va a ser madre, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que cuidar de la mejor manera, ¿no es cierto?, el estado nutricional de la mujer, ¿ya? Y si está embarazada, con mayor razón. Entonces, esto es lo que pasa con los trabajos que nosotros hemos hecho. Hemos visto que hemos pensado que había mayor cantidad de mujeres que estaban enflaquecidas, utilizando índice de masa corporal, y nos hemos encontrado que solo 21.1% eran enflaquecidas. Y el sobrepeso y la obesidad casi eran mayores, con sobrepeso 25.9 y 8.6 en la obesidad, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Salud nos habla actualmente de 41.3%, eso hecho hace 5 años más o menos, ¿no? Entonces, y normal solamente era menos de la mitad. O sea que nuestro desafío es bastante importante como para poder de alguna manera manejar adecuadamente a la mujer embarazada y tener niños que también sean sanitos, ¿no? Entonces, este era el índice de masa corporal y cómo se relacionaba en los estudios que hemos hecho, ¿no es cierto?, con niños que tenían peso bajo también, con la mamá con índice de masa corporal enflaquecida, ¿no? Entonces, había menos crecimiento. Y cuando aumentaba también teníamos mayor probabilidad de tener niños también con sobrepeso, ¿ya? En todo esto tenemos que considerar a la madre bien nutrida, pero que no tenga estrés, ¿no es cierto? Y el medio en el que se desarrolla. Tomando en cuenta la alimentación siendo niña, su actividad física, el estrés postnatal que haya tenido y conducta misma de la madre, ¿no es cierto? Y alteraciones que pueden desencadenarse, ¿no? Metabólicas, inmunitarias, inflamatorias y endocrinas en el mismo embarazo. Entonces, nuestro desafío es bastante grande y ustedes como parte del personal tienen que considerar la nutrición del embarazo con toda su importancia, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se sigue viendo jóvenes? ¿O solo no dice preconcepción? ¿Me puede alguien decir? No, ¿Ha doctor, cambiado? dice nutrición, gestación, principio de la vida. Ah, ya, entonces tengo que volver, no hay otra. ¿Ya? Entonces aquí está, esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿hay cambio? No, doctor. Entonces, vamos a tener que volver a esto, invitamos a todos de una vez. El problema es que debía estar saliendo ya esto. ¿Ahora se ve? ¿Se ve la diapositiva, jóvenes, cambiada? No siempre. Se ve, ¿no? Entonces, durante la preconcepción tendríamos que preguntar si ha habido patologías, ¿no es cierto? Si ha sido bien controlada.
Entonces, se puede controlar teniendo buenos niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Menos de 8.5%. Los que han llevado evaluación nutricional ya saben esto. Que se puede controlar la obesidad también antes, la hipertensión y la conducta, el estilo de vida, ¿no? Entonces, claro que es sobre todo una ingeniería a nivel mental, como para poder hacer entender, ¿no?, a las personas, al hombre y a la mujer, de que esto tiene que planificarse. Lamentablemente tenemos 45 personas que no quiere decir con desprecio, ¿no?, que son del campo, pero ellos no tienen tal vez el acceso, o si tienen, no lo utilizan, ¿no?, la buena información. Entonces, estos aspectos son los que nosotros debemos considerar y estamos seguros de que nuestra población tendrá mejores formas de reaccionar y viviremos dentro de una vida civilizada. Pero nadie ha hecho estrategias a este nivel, todos se han quedado con solo atender partos, ¿no es cierto? Y no se considera el mismo proceso del embarazo, ¿ya? Entonces, hay alcoholismo todavía tenemos, no sé, hay mamás que no consumen, aunque todo el sistema de salud ya se dice que se tiene que consumir folato, pero hay problemas a este nivel. Hay que considerar el aporte de la enfermedad, la fetilcetonuria, que hemos visto la anterior vez, ¿no es cierto?, que produce alteraciones. Eso hemos hablado entre la relación y genes, nutriente y genes, hemos visto, y cómo hay la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, si es que no se maneja bien, no se aporta bien, tenemos exceso de cetonas, ¿no? Y puede producir depresión. Voy a entrar un ratito donde no sé quién está. Bueno, no hay nadie. Yo pensé que estaba queriendo entrar. Entonces, y además el hábito de fumar, ¿no? Somos muy poco el porcentaje de personas que fuman, pero hay que considerar que la placenta es más pequeña, ¿no es cierto? Hay problemas de vascularización, de tamaño, de irrigación, ¿no? Todos los nutrientes no llegan de la misma manera. Y el niño tiene alta probabilidad de nacer con peso bajo. ¿Se ve la diapositiva? No. ¿Se ve? Voy a tener que preguntarse a cada rato. ¿Se ve, no? Ha cambiado. Sí, doctor. Bien. Entonces, tenemos que, para tener un buen embarazo, un buen desarrollo del embarazo, tenemos que considerar que sí, que sea por lo menos 5 años después de la menarquia, ¿no es cierto? Esto es lo que debía suceder. Ya, por eso las niñas muy jovencitas tienen mucho riesgo también de poder tener niños con ciertos problemas, ¿no? Entonces hay que prevenir las patologías que pueda haber, desde anemia, y hemos hablado también de los problemas de hipertensión, etcétera. Hay que considerar esto. Controlar las enfermedades metabólicas, que se puede hacer esto, la misma obesidad, la desnutrición, todo esto. Eliminar el tabaco, el alcohol y las drogas. Hay que tratar de que se haya un control prenatal temprano, mantenimiento del peso saludable, ¿no es cierto? Que reciba dieta prenatal y a lo largo del periodo gestacional, ¿no es cierto? Y también durante la lactancia, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que asegurar. Este es nuestro desafío. Voy a tener que volver aquí. ¿Se ve? ¿Se ve el cambio? Sí, doctor. Ya. Entre los cambios fisiológicos están que a nivel se hay una dilatación de toda la parte genital, ¿no es cierto?
hay una mejor, más elasticidad para que pueda nacer el bebé. De a poquito los estrógenos se empiezan a aumentar, la progesterona también. Hay cambios en la glándula mamaria, ¿no es cierto? Hay aumento de volumen. Ahí se necesita unos 1045 miligramos de hierro aproximadamente todo el embarazo, ¿no es cierto? Y necesita mayor mayor cantidad de tejido ser oxigenado. Entonces la mamá, uno, porque comprime el bebé hacia el tórax, no va a poder respirar, ¿no es cierto? Y además porque también sus necesidades metabólicas son mayores, ¿no? Y posiblemente el hierro también no estamos cubriendo bien. Necesita hay mayor cantidad de tejido que debe ser bien alimentado, bien tratado y bien oxigenado, ¿no? Hay cambios también digestivos, es decir, que hay problemas de buena digestión, la digestión es más lenta y a veces hay vómitos, posiblemente por esto. Hay cambios en el sistema urinario y más fácilmente tiene ganas de entrar al baño, ¿no es cierto? Y los cambios endocrinos son realmente fuertes, ¿no es cierto? Especialmente aumenta los estrógenos, la progesterona, pero no así el folículo estimulante y el luteinizante, ¿no? Pero casi todas las hormonas, bueno, todas las demás hormonas aumentan, ¿no? Entonces la mamá se siente más fuerte y también es como si fuera algo tan natural que defiende a su embarazo, ¿no es cierto? Es parte de la misma madre todo esto. Si no estoy cambiando, me dicen, por favor, yo voy a seguir nomás, ¿ya? Entre otros incrementos que tenemos durante la gestación es que va a haber mayor apetito y sed, aumenta su curva de peso, a incrementar. Hay disminución de la motilidad gastrointestinal, como hemos dicho, necesidad de mayor oxigenación, cambios metabólicos, incremento de la utilización de nutrientes, se modifica todo el metabolismo, el útero aumenta hasta 17 veces su tamaño, ¿no es cierto? En todo, es de 7 centímetros que era tan pequeñito, ¿no es cierto? Sin tener bebé adentro, entonces este útero aumenta hasta 17 veces su tamaño. Los ovarios dejan de ovular. El edema, existen edemas de mucosas y congestión pulmonar por justo aumento de la progesterona especialmente. Es otro aspecto más que influye en la falta de una buena ventilación pulmonar, ¿no? Hay una dificultad para respirar y aumenta el volumen sanguíneo, como acabamos de decir. Entonces, durante los primeros 10 semanas, en realidad es cuando a los 8 semanitas ya tenemos la forma de bebé, el niño, ¿no es cierto? Cuando la mujer recién se ha dado cuenta de que estaba embarazada, ya el bebé tiene carita y tiene forma de bebé, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora hay mucho feminismo, todas esas cosas, y que en realidad el útero lo están convirtiendo como si fuera un nicho, ¿no? Que se va a instalar un muertito, un bebé. Entonces, hay que considerarlo de esa manera, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado, si ustedes especialmente que están en esta edad, ¿no es cierto? Que son épocas nomás, ¿no? Las reproductivas. Y esto va cambiando de a poco, porque todo el sistema hormonal también no constantemente funciona como cuando uno es desde la adolescencia hasta cuando uno es adulto, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hay que considerar, ¿no es cierto? Y ahí está nuestro sistema nervioso que está hasta las 9 semanas formándose, el corazón igual, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un porcentaje de hasta 5 por cada 1000 nacidos de problemas cardíacos, alteraciones en las extremidades que puede haber, alteraciones en los ojos, las orejitas, los dientes y los genitales externos, ¿no? Un poquito más prolongado es. Al último se llega a terminar de formar los genitales. Todo esto, pero yo les muestro para que ustedes, cómo esta intensa multiplicación celular hace que podamos tener una nueva generación.
Entonces, estamos viendo ahora la composición estimada, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa en un medio pobre, ¿no es cierto? Donde prácticamente el útero ha crecido poquito, ¿no? El depósito, las reservas son muy vagas, ¿no es cierto? El feto, la placenta, el líquido amniótico solo llega hasta 3 kilitos nada más, ¿no es cierto? Con más el útero, un poquito hasta 4 puede llegar, ¿no es cierto? Y el depósito casi es poco, ¿no? Pero muy pobre. En un medio normal, que es la línea negra, entonces ustedes ven aquí que tiene un buen depósito, porque esto es lo que tiene que hacer, porque tiene que enfrentar al parto, ¿no es cierto? Y además que tiene que alimentarlo al mismo niño, ¿no es cierto?, durante su crecimiento. Entonces, tiene que ir en forma progresiva, aumentando su depósito de energía, principalmente, y también de nutrientes, ¿no? Después la sangre también hay, los líquidos hay, en mayor cantidad, ¿no es cierto? Por eso hay la posibilidad de producir edemas, de tener edemas durante el embarazo, ¿no es cierto? Y ya ustedes ven aquí está el útero, que está de buen tamaño, también ha crecido bien, y el bebé y toda la placenta, el líquido amniótico, ha llegado más o menos a unos 5,5, 6 kilos más o menos, ¿no? Aquí está. Y cuando es el embarazo o sea, de una madre que es obesa, todo lo que es el rojo incrementa, ¿no? En bastante cantidad. Y este niño también o tiene riesgo de tener sobrepeso, o más bien enflaquecimiento prematuro, tiene ese riesgo, o de ser también un niño que sea macrosómico, ¿no? Y que al final nos pueda presentar también diabetes. Entonces, esta es la cantidad o sea, un esquemita para ver cómo la placenta va aumentando y las funciones que tienen dentro, las necesidades que tiene el feto. Todo se hace para cuidar el mismo crecimiento del feto, ¿no es cierto? Dependiendo mucho de la alimentación de la madre y de la función placentaria, que es sumamente importante, ¿no? Se dice que desde acá también se pasa hasta la misma flora, ya la microbiota, para que pueda el niño ya beneficiarse de defensas, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento de la somatotrofina coriónica que permite que aumente el niño, vaya creciendo. Hay una mayor cantidad de estrógenos, que estuviera hasta 30 veces la cantidad, la progesterona también hasta 10 veces su cantidad normal se produce, ¿no es cierto? Vean hasta aquí, estrógeno, progesterona. Y también hay hormonas como la relaxina que se están produciendo, que hace que se amplíe, se relaje, ¿no?, el tejido muscular para el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Todo esto está siempre a fines de poder mejorar. Con el proteinoma se está tratando de buscar formas de que el niño pueda nacer tal vez mejor y más rápido, ¿no?, con tanta dificultad. Pero bueno, todo eso está en estudio todavía. Entonces, la placenta tiene funciones de protección, funciones inmunológicas también tiene, permite el aporte de nutrientes, mantiene el equilibrio entre el medio interno del niño y es relacionado con el medio interno de la madre, y tiene una función hormonal también. Ahí también se producen estrógenos, progesterona, ¿no? Entonces, cuando ya baja, termina todo esto y un momento en que disminuye la función de estrógenos y progesterona, ¿no es cierto? Y aumenta la prolactina, ¿no es cierto? Que lo hace para que tengas leche materna en la madre, lo hace en ondulaciones, ¿no es cierto? Muchas veces la mamá tiene la idea de que no tiene leche la madre, ¿no es cierto? Entonces le mete o le da la leche, el biberón, y corta el otro ciclo de secreción de prolactina, ¿no es cierto? Entonces, y hace que no se produzca la leche. Entonces corta, por eso es que hay que tratarle, porque se pone muy tensa la madre, ¿no es cierto?, como muy preocupada. Hay que decirle de que el niño de a poquito va a regular y va a salir nomás la leche. Sale así en ciclos, ¿no? En ondulaciones sale la leche.
¿ya? Entonces, esto es, y la oxitocina es la que permite que salga después, ¿no? Cuando ya el niño ha nacido. Pero estos aspectos así generales, ¿no?, endocrinológicos, tenemos que conocer para que el niño pueda estar creciendo bien, ¿no es cierto? Y para que la madre misma sea bien controlada. Se está viendo, ¿no, jóvenes? Bueno, en todo esto podemos decir que hay un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La oferta estará dada por la misma calidad que tiene o el mismo tejido de la placenta que se ha formado, ¿no es cierto?, dentro de un entorno adecuado, ¿no es cierto? Si son embarazos no deseados, son embarazos de emergencia que se llaman también, ¿no es cierto?, es el niño que va a ser perjudicado y todo el embarazo en general. Que la buena alimentación de la madre, la edad de la madre, la estructura de la placenta, la perfusión uterina, la función placentaria, su metabolismo, todo esto está relacionado con la oferta, ¿no? No solamente el metabolismo, sino la perfusión del niño mismo, ¿no?, a nivel fetal. Y lo que hace la placenta está relacionado con la demanda que el niño te está aumentando. Y esto depende de esa genética que ha sido heredada, ¿no es cierto? En este caso, si la mamá es altita, el papá también, entonces será beneficiado el niño, pero tendría que tener buen aporte de nutrientes, ¿no? Entonces, esto depende del peso y la talla de la madre. Se ha hecho estudios que también dependen del peso paterno al nacer, del peso materno al nacer, de los pesos de los hermanos y la gemelaridad también, ¿ya? Entonces, si no hubiera esto, no hay una buena alimentación adecuada, puede haber otros problemas, ¿no?, que pueden condicionar el proceso del embarazo. Entonces puede haber un riesgo cardiovascular, por ejemplo, o puede haber un riesgo perinatal. Y tomando en cuenta que el niño no va a crecer bien si no hay este equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Va a haber niños pequeñitos, prematuros, ¿no es cierto?, que lo mejor es tratar de evitar este tipo de niños, ¿no? Entonces, esto nosotros hemos visto la parte inmunitaria también. Son pocos trabajos que se hacen dilucidando qué pasa con cada nutriente, con cada tejido, ¿no es cierto? En este caso, nosotros hemos visto en la madre enflaquecida la superficie del timo, donde se maduran los linfocitos, ¿no es cierto? Y lo normal está con 584, como normal, ¿no es cierto? Y las madres que tenían enflaquecidos tenían bajo y también con sobrepeso, obesidad, tenían umbrales disminuidos, ¿no? Esto nos habla de que el niño ya de por sí tiene las defensas deprimidas, ¿no? Y puede estar con riesgo. Y en todos los aspectos vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar los estudios que se han hecho en el sistema nervioso y todas las otras patologías que se están investigando, ¿no? Y que está relacionada con el embarazo. Por eso es que ustedes con mucho cuidado, ¿no es cierto?, hay que tratar de entender el embarazo, ¿no es cierto?, porque es una etapa, la etapa más importante, ¿no?, una de las etapas más importantes, pero sí es vital para que después tengamos una población mejorada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos las repercusiones fisiológicas en cuanto al mismo metabolismo, ¿no es cierto? En la primera mitad del embarazo, la madre tiene gran anabolismo, tiene mucho apetito y come bastante, ¿no? Entonces hay que cuidar porque a veces puede haber hiperemesis, puede haber alteraciones de vómitos y demás, ¿no? En la segunda mitad hay un gran catabolismo. La mamá
o la madre embarazada no puede salir sin comer, ¿no es cierto? Porque puede hacer hipoglicemia, ¿no es cierto? Y esto es peligroso. Esto en caso de la madre. Y en caso del niño, es poco anabólico al principio, porque sus tejidos están en proceso de crecimiento, pero es poco anabólico. Pero después tiene un gran anabolismo, ¿no es cierto? Entonces son lo contrario que pasa con el niño, justamente con la madre, justamente para compensar las grandes necesidades nutricionales que el niño. No se olviden que en los últimos 3 meses de la vida intrauterina aumenta sus reservas también, ¿no? Entonces esto hace que tengamos esas dos grandes etapas de gran catabolismo para la madre en la segunda mitad y de gran anabolismo para el niño en la segunda mitad también del embarazo. Este es el crecimiento intrauterino. Ven, ¿no? Se está cambiando las diapositivas, ¿no? Niños, niñas, ¿se cambia bien? Sí, doctor. Ya. Entonces, la empatía embriogénica son las 12 semanas, ¿no? Que tiene un gran incremento en número de células, ¿no? En general. Se realizan fenómenos precisos y lo que permite una buena expresión genética, diferenciación y maduración. En la segunda semana se forma el ectodermo, el endodermo, en la tercera semana el mesodermo, en la cuarta semana las somitas ya, y en la octava semana es como está aquí el bebito, ¿no es cierto? Tiene apariencia humana ya. Entonces, uno dice, ¿cómo vamos a parar la vida de este niño, ¿no es cierto? Con los que son feministas, que quieren, como lo hace el hombre, ese mismo tipo de vida quieren llevar, ¿no? Bueno, en una sociedad complicada como la nuestra, no solamente en Bolivia, todo el mundo, ¿no es cierto? Había que tener nada más sentido común y un poquito de respeto a la vida humana, ¿no? Todo lo que sea, cuando empieza a llegar nutrientes, lo hace como la alimentación parenteral cuando nosotros lleguemos a preparar esto, casi igual, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a encontrar técnicas, ¿no es cierto?, mejoras en el manejo de pacientes, hay aspectos que son de sentido común, ¿no? Aquí está la comida fetal que está formada por glucosa, ¿no es cierto?, por lactato, aminoácidos y grasa, ¿no? Esto es lo que está llegando. Y el mismo organismo del bebito empieza, o del niño, en la vida intrauterina empieza ya a formar tejidos de a poco, ¿no es cierto? Ya proteínas después, con su genética que está por medio, las proteínas que se sintetizan que necesitan y de a poco va aumentando su tamaño el niño, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado en que dar folatos a buena cantidad, ¿no es cierto? Eso los voy a dar. Tener buen aporte energético, seguir el metabolismo proteico y aportar buena cantidad de proteínas, ácidos grasos esenciales, que tenga buena disponibilidad del hierro, calcio, vitamina C, vitamina 6, etcétera, ¿no? Que tenemos que de a poco ir administrando. Entonces, el objetivo, todos nosotros estamos llevando desde el punto de vista nutricional, entonces nuestro objetivo es evitar las posibles complicaciones, ¿no? Que tenga un buen inicio el embarazo, por eso les hablaba de que tendría que hacer su consejería primero, ¿no es cierto? Eso es difícil en nuestro medio. Y muchas veces cuando ya hay, por ejemplo, una enfermedad congénita, se ponen de acuerdo y se corta el embarazo, ¿no es cierto? Ya se hace un duelo y hay que preparar por el duelo. Nosotros no estamos todavía a ese nivel por mala suerte, ¿no? Nuestras condiciones de nuestro sistema de salud y la predisposición de las cosas a ser mejor están todavía muy dormidas, ¿no? No sé cuándo será el día en que podamos los bolivianos tener realmente días mejores, ¿no es cierto? Buen inicio, entonces buen final del embarazo,
futuras generaciones mejoradas, esto es lo que tenemos que intervenir. Y a este nivel especialmente tendríamos que intervenir para lograr las nuevas generaciones que puedan ser beneficiadas, ¿no? Evitar sobrepeso, la obesidad, la desnutrición, ¿no es cierto?, para que nos provoquen parto pretérmino, que haya ruptura prematura de membranas, hipertensión, preeclampsia, ¿no es cierto?, obesidad o desnutrición en el niño que tiene que haber, que va a haber, ¿no es cierto?, cuando nosotros no estamos haciendo un buen seguimiento, ¿no es cierto? Hay mamás que son muy jóvenes, muchas veces nosotros estamos haciendo trabajos con multinutrientes, ¿no es cierto? Y ahí vemos que se pone la madre joven, no quiere que le digan nada, no acepta ningún consejo, nada. La mamá jovencita en especial, ¿no? Es como si se sintiera culpable de que esté embarazada. Todavía tenemos esa sociedad por mala suerte, ¿no? Entonces, que evita la hipertensión, problemas metabólicos, ¿no es cierto?, muchas otras patologías, ¿no es cierto? Con esto nosotros tendríamos que mejorar, tener personas que sean más civilizadas, ¿no? En esta época debía haber esquemas y estrategias y protocolos bien hechitos para que podamos atender a nuestros niños, ¿no? Entonces, esta es la cantidad, cómo tenemos que regular para que aumente de peso. Un peso, si está enflaquecida, ¿no es cierto?, un peso total entre 12.5 a 18 kilos tendríamos que tratar de lograr. El primer trimestre, 2.3 kilogramos y semanalmente 0.49 kilogramos, ¿ya? Si es un parto normal, ¿no es cierto?, entre 18.5 o 24.2 es un embarazo normal, ¿no? Más que para un embarazo normal, tenemos entre 18.5 y 24.9. El peso debe estar entre 11.5 a 16 kilos. El primer trimestre, 1.6 kilos debía estar ganando. Y semanalmente 0.44 kilogramos. ¿Ya? Y en caso de sobrepeso, entre 25 y 29.9, de 7 a 11.5 kilogramos el peso total, 0.9 kilos por el primer trimestre y 0.3 semanalmente, 0.3 kilogramos. Eso debía monitorizarse, ¿no? Y ustedes van a ver que muy poco se hace o casi nada de esto se hace. Más nos dijimos, viene la mamá, está embarazadita, discúlpeme que les hable así, pero abra las piernas, tiene un poco de secrecioncita, saca una muestrita o algún consejo le da y mide la altura uterina, alguna cosa así que es rápida y no hay un buen seguimiento, ¿no? Eso nos falta. Debía monitorizarse bien todito el embarazo. Pero a ver, si alguien de ustedes escoge la ginecología, entonces yo creo que lo van a hacer mejor. La obesidad, cuando es más de 29.9 como índice de masa corporal, ¿no? Y en total solamente unos 6 kilos debía ganarse. Muchas veces es pregunta de examen esto, ¿no? Entonces, pero estito, tomen en cuenta porque como todo médico general debía saber esto, ¿no? Ahora nosotros tenemos de moda, todavía sigue la fertilización artificial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hay gemelares generalmente. Entonces, tenemos que ver que esté entre 16 y 24 kilos lo normal. Y sobrepeso, el primer trimestre, más bien, cuando hay sobrepeso, no el gemelar, en este es normal, este es sobrepeso. No es la misma clasificación que esto, sino como gemelar estamos viendo. Sobrepeso de 13.9 a 22.5 nomás, ¿no? Un poco menos tiene que aumentar. Y en caso de obesidad, de 11.2 a 18.9. Si es gemelar, ¿no? El embarazo que se está desarrollando. Esta es las curvas que se hacen de acuerdo a los trabajos que se han hecho en la universidad. Y hemos visto cómo la lactancia materna, ya se ha relacionado con la alimentación con la lactancia materna. Hemos hablado algo de la preconcepción, el embarazo. ¿No es cierto? En la época de la lactancia materna
Y esto es el resultado, ¿no?, de los niños que han recibido lactancia materna, ¿ya? Entonces se ve los que han recibido lactancia materna que hacen más, o lactancia artificial, perdón, son los que hacen más obesidad. En cambio aquí se ve el rol protector de la leche materna, y el grupo con líneas rojitas son los que tienen, no tienen obesidad, son los que crecen crecen mejor que los niños que reciben la lactancia artificial. Entonces aquí tenemos el ciclo de la leche materna, porque son el primer alimento, la segunda siembra de bacterias que se produce, ¿no es cierto? Está relacionado con que la mamá reciba de los 3 grupos de alimentos, que reciba energía, que reciba hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Y ustedes van a ver que esto es muy importante. Hay trabajos que se han hecho que, comparando lo de la India con países ingleses, por ejemplo, y se ha visto que tienen mayor cantidad de propensión, los que no han equilibrado bien los macronutrientes, ¿no es cierto?, tienen más propensión de tener niños de peso bajo, ¿no? Bueno, la lactancia materna tiene esa ventaja, se debe saber quitar con... En nuestro medio no tenemos esquemas, hay muchos papás, mamás que sufren porque no pueden tener una alimentación, un éxito en la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, esto es importante en este ciclo, tomar en cuenta. Esta leche previene infecciones, ya han visto con el COVID, dice que ha aumentado las inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, tiene una potente respuesta inmunitaria, y es así, la leche materna siempre ha sido así. Debía utilizarse esto para tratar el cáncer, no sé cómo debía hacerse un esquemita. Bueno, alguna vez yo he utilizado y me ha ido bien, ¿no es cierto? Entonces, alimentación en el embarazo, que es importante para que tenga la mamá también buena producción de leche. La higiene en la manipulación, que bueno, hay que mantener aseado el pecho, ¿no? Entonces, y alimentación en la mujer lactante, ¿no es cierto? Es un ciclo que pongo en su consideración para que ustedes puedan utilizarlo como esquemita, ¿no?, como un organizador gráfico para poder hacer entender a la madre. Entonces, entre los aportes, tenemos que ver los nuevos aportes. Este será del 89, y ahora último hay del 2019, está mezclado ya estos aportes ahora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en la etapa pre-embarazo de 2.200 calorías que debía recibir, y durante aumentamos 300 calorías más durante el embarazo, ¿no es cierto? Y durante la lactancia aumentamos 500 calorías más, ¿ya? Las proteínas igual, en el pre-embarazo debía estar siguiendo 50, en el embarazo 71 es ahora, en el embarazo, 71 gramos de proteína, ¿no es cierto? Este es el que vamos a tomar en cuenta ahora, y durante la lactancia 65 el primer semestre y 62 el segundo. El calcio en el preembarazo son 800, 1200 durante el embarazo y también durante la lactancia. El magnesio 320 miligramos, en el preembarazo 280, embarazo 320, 355, el primer semestre segundo 340 del magnesio, ¿ya? El zinc el de 15 miligramos, 12 miligramos en el preembarazo, 15 durante el embarazo y en la lactancia también 15, ¿no? El yodo 150 en el preembarazo, en el embarazo 175 y 200 durante la lactancia. El hierro en el preembarazo 15, hasta 30 sube, hemos visto por la necesidad que tiene el niño o la niñita que está incubando, que está en proceso de crecimiento, 15 miligramos durante la lactancia. El selenio 65, ¿no es cierto?, microgramos, ¿no es cierto?, 55 en el preembarazo, 65 en el embarazo, y durante la lactancia 75, ¿no es cierto? Entonces vean, todo esto es para formar tejidos, ¿no es cierto? El calcio especialmente para el tejido óseo de la madre y del niño también. El magnesio
para las reacciones energéticas especialmente. El zinc, el selenio como antioxidante, el hierro como transportador de oxígeno especial y el yodo para mejorar el funcionamiento neuronal especialmente, ¿no? Entonces, y de esta energía, los carbohidratos tienen que ser de 130 gramos, debía ser, ¿no es cierto? De la cantidad durante el embarazo que se iba. En el preembarazo y en el embarazo debías recibir carbohidratos 175 gramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y durante la lactancia son 210. Durante la lactancia, 210 gramos, ¿no?, de carbohidratos. Y el cobre, que no está mencionado aquí, se menciona en todo el proceso de embarazo, 800 a 900 miligramos, perdón, y durante el embarazo, de 800 a 900 en el preembarazo, y en el embarazo, 1000 miligramos de cobre, ¿ya? Esos son los nuevos requerimientos que se han dado en el 2019. Sigamos viendo, están las que veo actúan en óxido de reducción, ¿no es cierto? Tenemos de 1.3 miligramos, tenemos la niacina, la vitamina B, la piridoxina, ¿no es cierto? La riboflavina, vitamina B2, 1.3 en el preembarazo, en el embarazo 1.6, durante la lactancia 1.8, 1.7. La niacina, que les he dicho que produce las 3Ds, no sé si cuando hay deficiencia, ¿no es cierto? Actúa en la energía especialmente, para no dejarles sin respuesta a las 3Ds cuando hay deficiencia de la vitamina B3, está la demencia, retardo en el desarrollo, están las diarreas y la dermatitis especialmente, ¿no? Entonces, las 3Ds. Entonces, 15 miligramos de equivalente de niacina en el preembarazo, en el embarazo 17, y durante la lactancia 20 miligramos. ¿No es cierto? Después tenemos la vitamina B6, ¿no es cierto? De 1.6, el embarazo 2.2 y 2.1 durante la lactancia. El ácido fólico y la vitamina B12 son ambas que actúan a nivel de la síntesis del DNA, ¿no es cierto? Del ADN. Entonces, los valores que se han dado son en el preembarazo 400, en el embarazo 600, ya aquí hay un cambio. Y en la lactancia son de 500 microgramos, ¿ya? Y el de 500 microgramos. Y la B12, 2.0. Esta es la que va a dar, ustedes ven que tenemos mucho problema de deficiencia de tetrahidrofolato, y les hablé la anterior vez, ¿no? Que después esto tiene repercusión a nivel del funcionamiento neuronal, ¿no? Y a nivel de las enfermedades cardiovasculares también. Entonces, es nomás desde ahora empezar a dar buena cantidad de vitamina B9, ¿no es cierto? Y la B2 de 2 microgramos en el preembarazo, en el embarazo 2.4 y durante la lactancia 2.6 microgramos. Si tienen alguna pregunta, me dicen, no más jóvenes, ¿no? No quiero que esto sea un cantar de requerimientos, ¿no es cierto? Que tenemos que saber, sí tenemos que saber, pero tampoco es una memoria que se nos pase sin darle importancia a cada nutriente que nosotros estamos utilizando. Me dicen nomás si hay alguna pregunta. Entonces, sigamos con requerimientos un poquito más. Ahí está la vitamina A, que en el preembarazo no hay que dar mucho, ¿no es cierto? Son 800 microgramos. En el embarazo se aconseja actualmente de 750 a 770 microgramos, ¿ya? Igual está relacionado ahora con el 2019, ¿no es cierto? Y durante la lactancia vamos a aumentar hasta 1300, 1200, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la vitamina A es teratogénico, produce anomalías congénitas de las extremidades, ¿no? Hay que tener cuidado a ese nivel. La vitamina D, damos 5 microgramos
¿no es cierto? O 605 microgramos o 600 unidades internacionales de vitamina D, ¿no es cierto? Entonces damos durante el preembarazo y embarazo. Y durante la lactancia también 600 unidades. Esto está, o 10 microgramos de vitamina D, ¿ya? Después la vitamina E, damos 15 microgramos de alfa-tocoferol, 15, y 19 damos durante la lactancia. Esto es el preembarazo y embarazo, 15 miligramos, ¿no? De 19 miligramos durante la lactancia. La vitamina K, que los que llevan en mi grupo hemos visto cómo produce ciertas hemorragias en el recién nacido, pero en el preembarazo 65 miligramos, durante el embarazo también 65, y en la lactancia son 90. Cuando hay deficiencia de vitamina K, se da 1 miligramito por si acaso, ¿no? Para mejorar los tiempos de coagulación, tiempo de protombina. La vitamina C, que para la formación de la colágena, de la misma placenta en general influye, son 60 miligramos, en el embarazo 70 miligramos y en la lactancia de 95, en el primer semestre y el segundo semestre 90 miligramos. Aquí está la vitamina B1, ¿no es cierto? 1.5 miligramos en el preembarazo y embarazo, y 1.6 miligramos vamos a dar durante la lactancia, tanto en el primero como en el segundo semestre, ¿ya? Aquí se terminaron los números, pero si hay alguien que... Esto tendremos que retener, ¿no? Y lo que me interesa ahora, por eso es 2019 puesto, en el preembarazo hay que dar omega 3, de 11 a 12 gramos. Esto es pregunta de examen. En el embarazo se da 13 gramos, ¿no? Y durante la lactancia también se da 13 gramos de omega 3, ¿ya? Para el mejor funcionamiento neuronal, especialmente nosotros necesitamos para la misma la madre, y además que tiene efectos antioxidantes también, ¿no? Entonces, lo que hay que ver, esto es cómo crece en proporción, ¿no es cierto? El niño, o todo el proceso de embarazo más bien. Están a las 10 semanas, esto es lo que pasa. Lo que aumenta muy bien es el útero y la glándula mamaria, ¿no es cierto? Si ustedes comparan con las 20 semanas, 30 y 40 semanas, en proporción es mucho mayor, ¿no es cierto? Después viene el feto, la placenta y el líquido amniótico, que es poquito primero y después es lo que más crece, ¿no? Después tenemos la grasa, que son las reservas, ¿no es cierto? Aquí hay una buena reserva a la 10 semanas. A la 20 semana aumenta mucho más. A la 30 semanas se mantiene en niveles, hasta niveles óptimos, yo diría. Y un poquito baja a la 40 semanas. Pero más bien la concentración sanguínea, el volumen sanguíneo, casi es proporcional desde hasta las 20 a 30 semanas. Pero proporcionalmente con los otros tejidos es menor ya a las 40 semanas, ¿ya? Y el líquido extracelular es mucho más por la compresión del niño, ¿no es cierto? Y también por el exceso de líquidos que hay normalmente durante el embarazo, ¿ya? Pero no quiere decir con eso que nosotros vamos a tener una anemia dilucional, ¿no es cierto? Los trabajos que se han hecho es que es posible mantener los buenos niveles de hemoglobina durante el embarazo. Así es que si alguien de sus docentes, especialmente cuando estén en ginecología, le digan, es una anemia fisiológica, eso ya no hay, ¿ya? Entonces, traten de entender y pregunten, porque a veces, y me dicen, no, doctor, me ha dicho el doctorcito de que sí hay anemia fisiológica y eso no es problema. Entonces, encontramos un artículo y le damos, ¿no es cierto? Porque no tenemos que ser egoístas, ¿no? Finalmente son ustedes nuestro objeto de que vayan mejor, no objeto, no es nuestro objetivo como profesionales es ayudarles a que ustedes sean mejores profesionales que nosotros, ¿no es cierto? Y estoy seguro que así lo van a hacer. Digamos, entonces ya nos metemos a la genética, hemos hablado toda la parte esta general,
pero ya empieza el mundo donde estamos metidos ahora, es el genoma humano, ¿no? O sea, es el gen que nos va a dar el proteinoma, que estamos viendo a este nivel, es el proteinoma, ¿no es cierto?, que nos va a decir y que va a sintetizar cierta proteína que está relacionada con la serotonina como neurotransmisor, y otra va a haber otro tipo de proteína que va a sintetizar, por decir, una enzima pancreática, por decir, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos, y tenemos que ver a dónde, relacionado con qué va a estar, ¿no es cierto? Con un buen metabolismo, con una buena señalización, con una buena motilidad, ¿no es cierto? Con la adhesión, con el responsable del estrés, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el buen funcionamiento atómico, o sea, anatómico, perdón, la fisiología y la conducta que pueda tener nuestro niño después, ¿no es cierto? Entonces, es esta mentalidad ahora la que tenemos que guardar para poder nosotros, este estrés que vive la mamá, tratar de canalizarlo de la mejor manera, alimentarla bien a la mamá y que ese embarazo vaya cada vez desarrollándose mejor. Y ahí está, ¿no? Ustedes ven que la genética, la anterior vez les di con las enfermedades complementarias, pero ahí tienen la genética que no se junta nunca y tampoco tenemos el medio ambiente, ¿no? Y son actividades poligenéticas que se relacionan, multifactoriales, y con las enfermedades relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Que hay que considerar, ¿no? Entonces, esto es lo que, para que mejorar nuestro manejo, tenemos que relacionar siempre el medio en el que está, ¿no es cierto?, el estrés que tenemos que tratar de controlar, y la nutrición, ¿no es cierto?, para que haya un buen funcionamiento de nuestros mismos genes. Entonces, ahí está la epigenética, y tenemos, cuando hemos hecho cuando yo les explico a los que están en mi grupo que ahí le metemos dentro de la cromosoma, le ponemos al ADN, ¿no es cierto? Y es como un hilito que se sale, ¿no es cierto? Y ya tenemos ahí una partecita del ADN que es el gen, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener patologías, y si nosotros estamos bien cuidando la alimentación y el estrés, se va a expresar adecuadamente, y si no, va a haber patologías. Y ahora esta es lo que nos ha enseñado las hambrunas y que yo les voy a hablar un poquito más sobre esto, cómo se alteran a nivel de las histonas, hay modificación, ¿no es cierto? O puede haber metilación. Es esto lo que se silencia directamente el funcionamiento del ADN, ¿no es cierto? O hay mecanismos relacionados con el microARN, ¿no es cierto?, que están relacionados. Entonces, relacionados estos con el ambiente donde vivimos. Y esto es lo que, si nosotros vamos canalizando esto, incluso se ha visto que hay trabajos donde se puede mejorar, aún con alteración genética, ¿no es cierto?, modificando el ambiente. Pues les digo alguna vez que vayan al CRIM. Cuando yo trabajo, trato de estimular a los niños. Tengo una esquemita que se llama la fotoestimulación, entonces bajamos la tensión, el estrés, todo esto que al niño, y esto tendría que, cuando hay problemas de crecimiento, no hemos medido nosotros cómo se comportan las células, pero todo apunta a que está la metilación, todos estos aspectos que están influyendo en el silenciamiento de los genes, ¿no es cierto? Entonces, se pueda revertir, ¿no es cierto? Es una área en completo estudio, pero es justamente para gente, ojalá que ustedes lo tengan así, yo les voy a decir, para gente decente como ustedes, ¿no es cierto?, y puedan trabajar de la mejor manera con las mujeres embarazadas. ¿Ya?
Entonces, ¿cuántos genes intervienen, no es cierto? ¿Y cuándo van a intervenir estos genes, no? Puede ser un gen con una característica, es monogenética, o varios genes que va a ser una misma característica también, o varios genes con una característica de fondo de varios genes complementarios y el ambiente que hace que se exprese. Entonces, vean ustedes, esa es la monogenética, la poligenética, la omnigenética, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía. Ok, está un gen mal, no está funcionando bien. Esto es porque falta una enzima, pero falta un medio, un entorno, ¿no es cierto? Que debíamos mejorarlo. Eso es lo que nos está diciendo actualmente el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, ahora es la teoría que se ha hecho por Barker ya hace bastantes años, ¿no es cierto? Él ha dicho de que hay problemas, ha examinado a todos los que han sufrido la hambruna de Holanda o han estado en el estado sitio de Leningrado, o ha habido familias que han sido sometidas. Ojalá nosotros no nos metan así, porque con nuestro gobierno parece que cualquier rato vamos a estar en hambruna, ¿no es cierto? Y entonces se va a repetir esta misma historia. Y no hay necesidad de que haya realmente una guerra. Nosotros, hay poblaciones, bueno, un poquito este tiempo ha mejorado, pero hace unos 20 años yo le diría, cuando, quién sabe ustedes estaban, ya habían nacido, ¿no es cierto? Tendríamos muchos niños desnutridos. Es decir, que ya había este problema de programación genética. ¿Y a qué se llama programación para entrar dentro del conocimiento esto? Es la sobrevivencia del ser nuevo, del nuevo ser con carácter de emergencia. Es decir, les he hablado por eso de metilación. La metilación hace que sus genes se silencien, ¿no es cierto? Pero después se van a expresar después, ¿se dan cuenta? O puede haber alteraciones de las histonas también, o del microARN, ¿no es cierto? Entonces, por eso se define esto como un proceso por el cual la interacción de factores ambientales y maternos, epigenéticos hereditarios, que aumentan la susceptibilidad y determinan la salud y enfermedad durante el desarrollo fetal, nacimiento y la vida adulta, ¿no es cierto? Este es David Barker, que ha escrito eso en inglés, ¿no? Siempre los ingleses con su trabajo, y no es un trabajo tan así minucioso, son bastante creativos, yo diría, y sometidos bajo la reina, ellos trabajan, ¿no es cierto? No hay nada de diferencia con nosotros, pero sin embargo, miren cómo hacen trabajos interesantes ellos, ¿no? Entonces, y esto han comparado a esta población que ha estado en la hambruna de Holanda y que ha perdido más o menos el niño que ha nacido, ha perdido más o menos unos 200 gramos de promedio, no ha sido mucho lo que ha perdido, ¿no es cierto? Y se ha bajado la cantidad de kilos en general de la madre de 12 hasta 2 kilos ha aumentado nada más. Y en la de Stalin ha durado mucho más, unos 8 meses ha durado. Ahí han perdido peso por lo menos unos 600 gramos más. Entonces, a todos ellos han hecho un estudio retrospectivo y han visto que todos ellos hacen obesidad, mueren muchos con ellos con enfermedad cardiovascular, con hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es ahora lo que se está utilizando, ¿no es cierto? No sé si será tan extrapolable a nuestra sociedad, porque antes, por ejemplo, ellos fumaban mucho y en la parte de Latinoamérica, por ejemplo, no hay mucho ese hábito, ¿no es cierto? Y no ha habido desde hace mucho tiempo. Bueno, son poblaciones, son incógnitas que tenemos que hacernos, pero ya está lanzada esta programación que va a tener que hacer casi la misma naturaleza, ¿no? Como ahora se está viendo que hay mayor cantidad de producción de inmunoglobulinas pese a una enfermedad tan horrible la que hemos tenido. El cuerpo mismo se defiende, ¿se dan cuenta? Parece fantasía, pero es así. Yo he trabajado mucho con inmunidad y siempre me he dado cuenta de que esto era realmente asombroso, ¿no? El día en que nosotros hemos recuperado el timo, y trabajaba con los franceses. Los franceses lo que querían hacer era
era utilizar un tipo de dieta, o ni siquiera dieta, ¿no? Utilizar hormonas directamente para mejorar la respuesta inmunitaria. Y nosotros trabajábamos duro, día y noche, y en este centrito que alguien lo va a conocer, ya está reducido a 4 cunas, apenas estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, y ahí hemos visto de que en forma espontánea, en uno de esos días, el francés se llama, Bernard Jambon se llamaba, ¿no? Revisemos, Ricardo, por favor, el timo, me dice, hemos revisado y el timo había crecido. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos alimentado, nos hemos quedado en las salitas, en la sala de nutrición y hemos empezado a estimular a los niños. Bien, les cuento esto para que ustedes consideren este aspecto epigenético también, ¿no? Bueno, entonces aquí ya aparecen las patologías en las que nosotros ahorita estamos presos de esto, ¿no es cierto? Ahí tenemos que cuando hay un ambiente así alterado, tenemos retardo de crecimiento o desnutrición de la madre, no hay un buen desarrollo del niño, ¿no es cierto? Hay una baja nutrición, hay un bajo peso, ¿no? Y alteraciones de fenotipo a nivel de la grasa especialmente, ¿no? Y ahí está el bebé y niños pequeñitos, mejor. En postnatal, la ganancia de peso. Los niños que baja nutrición, hemos dicho, ¿no? Aquí entonces el bebé va a ser de pequeñito, ¿no es cierto? Pequeño el bebé. Hay una etapa de transición que puede haber, en la postnatal que puede haber ganancia de peso, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Es que cuando hay sobrenutrición, ¿no es cierto? Entonces hay hay una macrosomía, que puede haber una resistencia a la insulina durante el embarazo, hay diabetes, alteraciones de los tejidos en el feto, hay esta macrosomía, hay una resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y esto va a producir obesidad y diabetes, ¿no se ve un exceso de adiposidad, ¿ya? Entonces son estos niños que tienen baja nutrición, ¿no es cierto?, que se van a programar, ¿no es cierto?, y estos que tienen exceso también son los que tienen riesgo de presentar obesidad y diabetes, o diabetes, ¿no? Ahí está la época, entonces, donde tenemos una buena plasticidad, que es especialmente en los primeros años de vida, que influye de la dieta de la madre y del padre también, ¿no es cierto?, para que tenga buena fecundación de su óvulo, ¿no es cierto?, y la dieta postnatal también, que llega hasta la edad adulta, ¿no es cierto?, que hace que el niño crezca bien. Y esto es relacionado con la diversidad epigenética. Y ahí tenemos el aumento del almacenamiento y disminución de la oxidación, que va a alterar el tejido adiposo, va a tener sus problemas, el tejido muscular también. Aquí hay resistencia de insulina y la diabetes tipo 2 especialmente, a nivel del hígado, problemas de hiperglicemia, ¿no es cierto?, a nivel del páncreas, hiperinsulinemia, enfermedades cardiovasculares y la obesidad, ¿no?, y alteraciones en la resistencia. Hay dos tipos espero que hayan llevado ustedes, hay dos tipos de proteínas, uno es la leptina y otro es la grelina, digamos, que están ahí. Uno está encargado de frenar el apetito como es la leptina, ¿no es cierto? Y en este caso hay una metilación de la leptina, entonces no funciona bien y sigue comiendo y consume, ¿no? Y empiezan los problemas metabólicos después, ¿no? Entonces, estas son las gráficas que lo que se ha hecho. Esta es la hambruna que se ha producido en Holanda, ¿no es cierto? Están los niños que tienen desnutrición. Es cuando los nazis tomaron, ¿no?, Holanda y sitiaron, ¿no es cierto? Entonces, esta es les muestro para que ustedes puedan tener cierta evidencias, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y esto también, esto es esto es a nivel de la hambruna de Leningrado, ¿no es cierto? Y los niños, miren, había diferencias. Los niños crecían, eran más bajitos, ¿no? Antes
los europeos eran de talla baja, ¿no? No se olviden, Napoleón, por ejemplo, medía 1,60 más o menos de estatura, ¿no? Y lo que les decía yo, que nosotros no necesitamos mucho. ¿Se ve, no, jóvenes? ¿No se están durmiendo? Jóvenes. Se ve, Se ve, doctor. doctor. Ah, ya. Como no dicen nada. Entonces, ahí está el holocausto, ¿no es cierto? Ahí está en Bolivia. Estos niñitos son los que manejábamos antes, ¿no? La Bruna de Holanda, la migración siria que también ha provocado, el estado del sitio de Leningrado, ¿no? Y en el África también, ¿no es cierto? O sea que nosotros ya tenemos esos genes programados, ¿no es cierto? Entonces, y esto nosotros no estudiamos, no tenemos mucho, una investigación muy precaria es la que tenemos tal vez, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando con nuestros tejidos, ¿no? Ahí está, en la organización celular hay alteraciones. Hay una, pese a que no ha habido una buena genética, se han metilado, por decir, por utilizar ese término. Entonces, a nivel renal se ha reorganizado la estructura de órganos del páncreas, en el corazón, los otros tejidos más, ¿no es cierto? Y hay un fenotipo ahorrador, ¿no es cierto?, que le permite, especialmente a la gente pobre, ese beso, que le permite subsistir y por eso son bajitos, ¿no? Yo siempre tomo como comparación el chofer de micro, ¿no? Que es bajito, ¿no? Y es el que va y come su platito de la tarde, ¿no? Ahora, antes de la pandemia sucedía eso, ¿no? O en la mañana siempre está comiendo algo, ¿no? Y es bajito y es gordito, ¿no? Entonces, alguien ha estudiado sobre la doble sobrecarga o no, enfermedades en choferes, creo, de micros de Cochabamba, el riesgo de tener sobrepeso, obesidad. Alguien ha hecho este trabajo también ya, pero es así como se presenta. Yo le estoy ayudando a leer nomás en nuestra, lo que se encuentra en nuestra vida, en su diario vivir, ¿no? Entonces, como les digo, ahí está el factores epigenéticos, altera el mismo estrés, el oxidativo, la liberación de corticoides, todo eso está influyendo, ¿no? Está entonces tener una regulación genética alterada, en células específicas, el ambiente del ADN se ha alterado, alteraciones de las proteínas que se unen al ADN, hay una metilación, ¿no? O el microARN o la alteración de las histonas también que les mencionaba, ¿no? Que están influyendo en el estado de salud de nuestra población. No sé qué he hecho, pero he hecho. Ya, entonces, es esto. Sigamos presentando algunas evidencias de todo esto para que ustedes vean. Ahí está la interacción de efectos prenatales sobre la madre, nutrición y el estrés, ¿no es cierto? Aquí es lo que estoy hablando. Es de esta madre que hay que cuidarle muy bien, que hay que alimentarle bien y liberarle del estrés, ¿no es cierto? Entonces, si no hubiera esto, va a haber alteraciones en la misma biología de la madre, alteraciones metabólicas de la respuesta inmunitaria, inflamatoria y endocrina, ¿no es cierto? Y el niño va a tener problemas en su crecimiento, ¿no es cierto? Dependiendo del alimento, depende de cómo el niño está llegando a la alimentación, ¿no? La actividad física que pueda hacer, el estrés postnatal, después, si es un ambiente estresante, el niño tampoco va a estar siempre un poco delicado. Después la conducta de la madre y el posparto, el estrés del posparto, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos cuando ya es niño, ¿no es cierto? Y cuando es niñito, está en la vida intrauterina, se afecta el compartimiento fetal, ¿no es cierto? Y también es relacionado con el compartimiento de la madre y con el ambiente, ¿no es cierto? O sea, vean, la madre, el niño y el ambiente, cómo están influyendo para el crecimiento, el desarrollo del crecimiento de todos los tejidos y el desarrollo neuronal, ¿no es cierto? Aquí dice el desarrollo del tejido nervioso.
Y esto es lo que las patologías que han hecho, los que han estado en estas hambrunas de Holanda y de Leningrado, ¿no es cierto? Esto es con el estado de sitio, es rojito, ¿no? Es lo que han hecho patologías. Toditos estos han hecho hipertensión, han hecho problemas de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Ya se han hecho estos trabajos, ¿no? Y se ha sido publicado en el BMJ el 2004, que ha sido publicado eso. Sigamos revisando una revisión de todo esto que es importante, la nutrición, del medio ambiente. Aquí tenemos un plot del Manhattan, a nivel de los cromosomas, cómo pacientes se han sido sometidos en estreses, ¿no es cierto? Estos son los niños que han sido sometidos y han hecho problemas de metilación, ¿ya? Y aquí también, esto es donde las colonias de células que se tenían que multiplicar, ¿no? El problema del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los que han tenido más? ¿No es cierto? Toditos han tenido alteraciones de la multiplicación de las células, ¿ya? Esto es lo que nos indica este gráfico. ¿Se ve, no, jóvenes? Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Ahora, este es el efecto del peso bajo en las propiedades proliferativas y endoteliales celulares, ¿no es cierto? Este es el bajo peso y este es el grupo control. Mira cómo había aumentado las células bien, ¿no es cierto? El bajo peso y el grupo control, ¿no es cierto? Esto se ha hecho en un examen de factores de crecimiento en el cordón umbilical. Entonces, esto es, si tenemos una estatura baja para la edad gestacional y un peso bajo para la edad gestacional, ¿no es cierto? Entre el peso bajo, un peso al nacer con prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta, ¿no es cierto? Riesgo relativo del peso al nacer, en la prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? No transmisibles en edad adulta. Ahí está el peso al nacer, ¿no es cierto? Entonces, sigue utilizándose la hipótesis de Barker, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un riesgo, ¿no es cierto?, de ambos. Aquí hay, si es de bajo peso, hay alteraciones de hipertensión, síndrome metabólico, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, cuando es bajo. Y cuando está aumentado, tenemos, cuando hay obesidad, ¿no es cierto?, aumento de diabetes mellitus, aumento de obesidad, ¿no? Entonces, tanto el bajo peso para nacer, el bajo peso para la edad gestacional, como el aumento incrementado del peso al nacer, tiene repercusiones, ¿no? Vean, especialmente a nivel de diabetes, obesidad, y en el de bajo peso tenemos hipertensión, además, ¿no? Y enfermedad cardiovascular, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esto, jóvenes? Este es el aumento de peso para la edad gestacional y este es el bajo peso para la edad gestacional. Ambos tipos de patologías están relacionadas con problemas metabólicos, ¿ya? Esto es lo que se dice. Y aquí están la plasticidad neuronal, especialmente de las conexiones neuronales, donde los omega 3 tienen que recibirse, ¿ya? Espero que a estas alturas ustedes saben ya los requerimientos de omega 3 para la mujer embarazada. Seguimos viendo esto. Es una lluvia de cosas para que ustedes fijen un poquito. Ahí está la edad, ¿no es cierto? Y esta es la masa gris, ¿no es cierto? Estos son en los que han tenido bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Son niños bajitos.
tienen menos sustancia gris, ¿no es cierto? Y los mexicanos han hecho incluso con los ingresos económicos y todo esto, y se nota que realmente nosotros no tenemos mucha sustancia gris. Y si hay de paso bajo, esto en este caso hay riesgo, ¿no? De que no puedan rendir intelectualmente y al final tengamos problemas a nivel de rendimiento, ¿no? Intelectual. Esto es lo que se ha visto a nivel de la placenta, ¿no es cierto? A nivel esto es lo que considera una cantidad de macronutrientes, disculpen la diapositiva, pero cuánto crecen los niños, ¿no es cierto? En la India tenían siempre menos cantidad, ¿no es cierto? En cuanto al tamaño de la placenta, ¿no es cierto? Y también en la India las placentas eran más pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, esto nos habla que el mismo crecimiento, cuando no hay el peso al nacer también, ¿no es cierto? El peso al nacer es más bajo, la placenta, por ejemplo, también son estos, cuando no hay buen aporte, hemos dicho que le vamos a dar por lo menos unas 2.500 calorías, ¿no es cierto?, a la madre. Esas cosas no se controlan, no se vigilan, ¿no es cierto? Y ahorita es nuestro gran problema, por eso que ustedes con esto tienen que salir como si les hubiera lavado el cerebro, ¿no es cierto? Tengo que controlar cuánto de calorías, cuántos gramos de proteína está consumiendo esta madre. Y esto es lo que pasa, es como Bolivia, más o menos la India, ¿no? Y ustedes ven, el peso bajo es en mayor cantidad en este caso, ¿no es cierto? Y también las placentas son de menor tamaño, ¿ya? Y alguna vez nosotros hemos medido las placentas y hemos visto que son planas, fofas, ¿no es cierto?, cuando nacen niños de peso bajo, ¿ya? Bueno, eso tienen que considerar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer de todo esto? ¿Cómo vamos a intervenir? Un poco tenemos que hacer más cosas. Durante la obesidad tenemos que tratar de dar más verdura, ¿no es cierto?, cereales integrales y la carne un poco menos, ¿no? Y cuando tenemos desnutrición leve o moderada en el embarazo, dar una mayor cantidad de carnes, el 50% de cereales y verduras, un 30-35% y dar aceite, ¿ya? Son dos esquemitas que nosotros hemos desarrollado, ¿ya? Entonces, me dicen nomás algo que no está no se comprende bien. Algunas cositas. Entonces, los grandes equilibrios metabólicos que se deben cuidar es que tengamos buena densidad calórica, ¿no es cierto? Y cómo va a aumentar el peso. Que tenga densidad nutricional, es decir, aquellos nutrientes como los porotos, las lentejas, cereales integrales, ¿no es cierto?, verduras, que tengan buena cantidad de minerales y nutrientes. Antioxidantes que debe haber, ¿no es cierto?, que tengan zinc, selenio, cobre. El índice glicémico también ver con las papas, por ejemplo, tiene un alto índice de glicémico, ver esto. El equilibrio de los ácidos grasos, hemos dicho 0,36, 0,48 de los omega 3 y omega 6 para niños, ¿no es cierto? Y aquí les hemos dado 12 gramos de omega 3 más o menos que tiene que recibir la madre. El equilibrio ácido-base, esto es importante. Comiendo tanta grasa vamos a tener más acidez. Y comiendo más verduras vamos a tener alcalinidad, ¿ya? Y vamos a tener mayor cantidad de potasio también comiendo verduras, ¿no es cierto? El aporte de fibra, que es nutriente para nuestra microbiota, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, también hacer sinergia, ¿no es cierto?, con los nutrientes que nosotros estemos dando y puedan mejorar nuestras defensas, ¿no es cierto? Y también nuestro funcionamiento neuronal. Limitar sustancias tóxicas para el niño y considerar estos aspectos de genética y epigenética actualmente. Hay aquí algunos nutrientes que ustedes con mucha autoridad quieren decir, que entonces, ¿quién? Porque a veces hay estas cosas triquiñuelas, ¿no? Díganme 3 nutrientes que actúan a nivel de los genes. Y ustedes van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta 12 pueden decir el omega 3, B9, B12, hierro, la vitamina A, el zinc, el calcio, la vitamina D, proteínas, hidratos de carbono. O sea que
hay mucho que esto tiene que ver con nuestra genética, ¿no? Así es que no sé hasta dónde con el COVID se ha borrado toda nuestra imaginación. Entonces, cuando tenemos un problema en el embarazo, cuando hay edemas, no hay control, la presión arterial, si está bien, no hay tratamiento. Si hay exceso de peso, ya sabemos nuestra dieta equilibrada y vigilada. Si hay insuficiencia ponderal, a enriquecer enérgicamente los volúmenes. El alcohol, hay que tener mucho cuidado porque aparte de poder producir el síndrome alcohólico fetal, ¿no es cierto?, que tiene alteración del macizo facial, retardo en crecimiento, retardo en el desarrollo, etcétera, es una enfermedad horrible, ¿no es cierto?, afecta la absorción del zinc, además el magnesio, el cobre, el hierro. El síndrome alcohólico fetal se presenta cuando hay 30 gramos de alcohol puro, ¿no? Evitar el tabaco, ya hemos dicho, porque pues va a su construcción, la placenta es más pequeñita, hay desprendimiento prematuro de placenta, etcétera, ¿no? Evitar el pescado crudo porque se ha visto que puede producir algunas alteraciones, ¿no? Carne no cocida, huevo crudo, porque estamos eliminando la vitamina B8, ustedes ya saben eso, ¿no? Vísceras en exceso de vitamina A para cuidar el efecto teratogénico, ¿no? La cafeína, que hay mucha contradicción de esto, pero depende de los pacientes. Hemos visto la anterior vez de que hay algunos que sí metabolizan lentamente la cafeína, tienen riesgo de problema cardíaco, ¿no? El pescado ahumado también, leche cruda, lo mejor es todo que sea bien cocidito nomás, que no tenga probabilidad de contaminación, queso no pasteurizado, frutas y verduras no lavadas, productos de cerdo que tienen nitrato, ¿no es cierto?, los que tienen como conservante esto, adulcorantes artificiales, esto tratar de evitar. Si no estoy pasando, me dicen nomás. Entonces, cuando nosotros tenemos obesidad, las cesáreas van a ser más frecuentes. El parto pretérmino también va a ser más frecuente. Tenemos macrosomía, alteraciones a mediano y largo plazo, modificaciones epigenómicas, como hemos visto, y compromiso del desarrollo en general, ¿no es cierto? O sea, vean ustedes que tienen nomás sus complicaciones y por eso es que nosotros tenemos que hacer que el niño crezca dentro o el embarazo esté dentro, el aumento de peso dentro de lo normal. Entonces, no hay que pensar de que comiendo por dos es mucho, ¿no? Es una mala forma de entender la nutrición. Entonces, evitar el exceso de peso, los antojitos, estas cosas que pueden influir, ¿no? Entonces, cuando es menos de, la densidad, cuando es menos de 0.6 calorías es muy baja. Por ejemplo, la lechuga tiene el repollo, el calabacín cocida, el tomate, vainitas, hongos, brócoli, berenjena, zanahoria, tiene densidad calórica baja. Y menos de 1.5, es decir, con un poco de cuidado, si es que tenemos obesidad, las uvas, el camote, el arroz moreno, las lentejas, el atún, tofu, huevo fresco, ¿no? Tienen menos esta densidad calórica, que se puede comer, pero como les digo, considerando un poquito la densidad calórica. Hay otra vez lo que nosotros queremos manejar todo con terapia intensiva, ¿no es? ¿No es cierto? Ustedes van a ver que también con la alimentación podemos equilibrar nuestro medio ácido. Entonces, prevenir la desmineralización en la madre especialmente, aportar buena cantidad de calcio. Hemos dicho 1.300 miligramos de calcio, si se acuerdan. Evitar calambres, hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, construcción ósea y brotes dentarios, limitar la retención de agua. O sea, todo esto es importante. Menos carnes para hacer el equilibrio. Jamón, tocino, cereales, la sal, ¿no es cierto? Menos sal, frutas, legumbres que se puede consumir, ¿no? Hay algo con índice glicémico para que tengan una idea, ¿no es cierto? Entonces, índice glicémico bajo, ahí están las frutas, las legumbres, las pastas integrales, la quinoa, el camote, la arveja. Soya también, lentejas, garbanzos, nueces, chocolate negro, ¿ya? Los que tienen índice glicémico bajo, que se puede dar nomás sin mucho miedo.
Ahí tenemos problemas relacionados durante la gestación. Cuando hay náuseas y vómitos, hemos dicho que puede ser porque no hay buena motilidad intestinal. Entonces, y a veces por aspectos psicológicos también, para la mamá embarazada hay que respetarla muy bien, hay que cuidarla, aunque ella, especialmente nuestras cholitas, se sienten hasta sucias ellas, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Poca cantidad y frecuente, beber agua entre comidas, antes de comer, pan tostadito es buena. Son medidas un poco artesanales, ¿no? Pero que son carne hervida y que no entre cuando se están haciendo comidas que son sustanciosas, ¿no? Alimentos fríos es mejor, el pollo en este caso, ¿ya? Entonces, rechazos habituales, no sé si nunca han sentido lo que es rechazar un alimento, pero es horrible, horrible, ¿no? Acidez gástrica, en el tercer trimestre especialmente se presenta por reflujo, por la presión del bebé, ¿no es cierto?, a nivel del estómago. Entonces se aconseja pequeñas ingestas, evitar alimentos estimulantes, ¿no?, como el café, ¿no es cierto?, y otras, esas nuestras famosas ensaladitas que a todo sabor existen, eso hay que evitar. Vigilar café, té, las especies, y tratar de dar leche o yogur que ayuda, ¿no? El estreñimiento, consumir fibra, y 5 a 8 vasos tomar en ayunas de agua cuando hay estreñimiento, porque hay compresión, otra vez por la compresión del bebé, no puede la mamá entrar al baño con mucha facilidad, entonces hay que darle agüita y alimentos que sean con bastante fibra, ¿no es cierto?, para poder ayudar a que regularice, ¿ya? Entonces, es así que tenemos que controlar y seguir este ritmo, ¿no? Usted utiliza su índice de masa corporal y tratar de que el niño vaya, o la mamá vaya por la línea verdecita, evitar el enflaquecimiento y la obesidad. Nosotros hemos intervenido en algunas mamás, ¿no es cierto? Y es posible hacer esto, o sea que no es nada del otro mundo, es ponerle ganas y ya las cosas van bien. Bueno, entonces esto lo que vamos a dar, actualmente les mostraré este grafiquito, esto están haciendo en Suecia, ¿no es cierto? Y ellos dicen que tenemos que cuidar al niño con prematuro, ¿no es cierto? Hacen sus cuidados de intensivos con los que han sido expuestos a estrés, ¿no es cierto? Entonces, los efectos adversos se controlan para que la epigenética funcione. Esto es lo que nosotros no tenemos. Es van a neonatos, es todo cambiarle los cañales, darle su biberón al niño, pero no hay un ambiente donde se le pueda masajear, se le pueda, como nosotros hacemos en el CRIM, ¿no? Utilizar lucecitas, tratarlo con cariño, ¿no es cierto? Poner música suave, ¿no es cierto? Sin aprender a pagar, y a veces la señora entra con su montón de ropa que tiene que cargar, que parece matraca ahí como tractor, y todos los bebés se despiertan. Realmente somos especiales los bolivianos, ¿no es cierto? Y nuestros hospitales funcionan así, ¿no es cierto? Y esto va a actuar a nivel del fenotipo, en el desarrollo en general. Y esto va a hacer que funcione bien todos los tejidos en realidad, ¿no es cierto? Entonces, vean, esto es una esquemita para poder, cuando hay niños que tienen, son problemas a nivel de la madre, ¿no es cierto? Tienen problemas de que se obsesiones, todo esto, hay que relacionar con lo que es el mejor trato que debe tener la misma madre para que no haya metilación, ¿no? Y además haya, si es posible, revertir esa metilación y la genética pueda funcionar bien. O sea, todo esto está ya ahorita. Felizmente siempre hay algo que hacer para todas nuestras barbaridades que tenemos, ¿ya? Entonces, es una estrategia que se ha hecho. Yo siempre les pongo algo de los trabajos que se han hecho. Entonces, la sabia proeza que se dice que hay que hacer este seguimiento a todos, y mejor si es desde la vida intrauterina, la antropometría, bien, seguir con vitaminas, minerales, alimentar adecuadamente. Y proeza quiere decir desde la preconcepción, procreación, gesta, y promover el nacimiento de niños sanos. Pues están jóvenes, esto es nutrición en el embarazo, y han visto
sus programaciones genéticas que se pueden de alguna manera controlar, ¿no es cierto? Y todos los efectos que se provocan en las enfermedades más frecuentes que tenemos. Y cómo usted tiene que aportar los diferentes nutrientes. ¿Ya? Ya, niños, me pueden preguntar si hay alguna duda, algo que usted